Este es un Cadillac Voyage de 1988 y es un coche conceptual de Cadillac que adelantó cómo sería el futuro del lujo allá por 1988. De forma increíble, Cadillac todavía conserva este coche y aún más increíble que están dejando analizarlo. Así que hoy voy a enseñarte todos los detalles y características del futuro del lujo de hace 37 años. Muy bien, esos son los detalles y características del Cadillac Voyage Concept Car, el futuro del lujo según 1988. Y voy a empezar con una pequeña explicación de la historia que hay detrás de este coche. Fue creado por un evento que organizó General Motors llamado Teamwork and Technology, que se celebró en enero de 1988 en el Hotel Waldorf Astoria de Manhattan. El objetivo del evento era mostrar en qué había estado trabajando GM y qué planes tenía para el futuro. El Waldorf fue elegido porque también fue el lugar donde GM celebró su Motorama de 1949, que tenía una temática bastante similar: mostrar cómo sería el futuro del automóvil. General Motors presentó varios coches conceptuales diferentes en 1988 en el Teamwork and Technology, incluido este. Sin duda, el más extraño fue una pickup llamada GMC Century Concept, que tenía un aspecto absolutamente ridículo, en el mejor sentido posible dentro del mundo de los coches conceptuales. También es interesante que al parecer en ese evento se presentó por primera vez el logotipo de Saturn, cuando General Motors adelantó el futuro de esa marca de coches compactos que aparecería unos años después. El Voyage representaba a Cadillac en este evento de Teamwork and Technology y obviamente estaba pensado para adelantar cómo sería el coche del lujo del futuro, y a simple vista se equivocaron porque el Voyage es una gran berlina de lujo con un enorme V8 bajo el capó y claramente, visto con la perspectiva de 35 años después, ese no fue el camino que siguió realmente el coche de lujo. Con la llegada de los SUV y el hecho de que los coches se hicieran más pequeños, la gran berlina de lujo de 212 pulgadas nunca llegó a materializarse como este coche. Sin embargo, aunque se equivocaron en el tipo de carrocería, Cadillac acertó en muchas cosas sobre cómo acabaría siendo el futuro del coche de lujo. Déjame enseñarte a qué me refiero. Empecemos por el exterior del Voyage. Y, por cierto, sí, se pronuncia Voyage y no Voyage. Quería darle un toque francés, y eso también fue algo en lo que se equivocaron sobre el futuro del coche de lujo, porque el futuro del lujo definitivamente no fue francés. Pero bueno, estamos fuera y vamos a empezar con los pilotos traseros y los intermitentes, que de forma increíble son LED. Esto era una idea totalmente futurista y casi loca a finales de los años 80. De hecho, el primer coche en utilizar pilotos traseros LED no llegaría hasta más de una década después, y curiosamente fue un Cadillac. El DeVille del 2000 tenía pilotos traseros e intermitentes LED, y aún así fue algo revolucionario en su momento. Hacerlo a finales de los 80 fue un adelanto impresionante y, por supuesto, hoy en día prácticamente todos los coches utilizan luces LED traseras e intermitentes como estos. Otra cosa en la que acertaron de lleno fue el enorme techo de cristal. Puedes ver que toda la parte superior del coche está formada por un conjunto de paneles de cristal, básicamente enormes superficies transparentes a lo largo del techo y los laterales del coche, algo que en los 80 no existía. No había techos panorámicos y, de hecho, en la mayoría de los coches de los 80, el techo solar era metálico y no tenías contacto con el exterior a menos que lo abrieras físicamente para que me entrara el aire. Con el paso del tiempo, estos techos de cristal se han vuelto muy populares. La mayoría de los coches los llevan hoy en día y este coche adelantó claramente esa idea. Otra cosa que Cadillac acertó sobre el futuro fue el diseño aerodinámico que los coches empezarían a adoptar. En los 80 esta forma era radical porque la mayoría de los coches eran cajas. Si miras las berlinas grandes de GM de esa época, eran una caja delante, una caja en el medio y una caja detrás. Así era como se diseñaban los coches entonces. Incluso Mercedes-Benz y otras marcas de lujo aún no habían adoptado las curvas, que empezarían a dominar la industria en los 90 y hoy están por todas partes, especialmente ahora que la aerodinámica es tan importante en el diseño de los coches eléctricos. Dicho esto, parece que quizás llevaron el concepto aerodinámico un poco demasiado lejos
Algunos detalles aerodinámicos curiosos incluyen, por ejemplo, en la parte trasera, la matrícula colocada dentro de una especie de cubierta para mantener toda la zaga en un solo plano, en lugar de dejar un hueco para atornillarla directamente. Los limpiaparabrisas no estaban colocados de forma visible, sino que en teoría vivían bajo este panel en la base del parabrisas. El panel se levantaba, los limpiaparabrisas limpiaban el cristal y luego el panel volvía a bajar. Algunos coches actuales usan soluciones similares, pero nada ni remotamente tan complejo. Pero sin duda el mayor exceso aerodinámico que nunca llegó a hacerse realidad fueron las cubiertas sobre las ruedas delanteras. En los años 70 y 80, mucha gente pensaba que los coches del futuro tendrían las ruedas cubiertas. Aquí, para permitir la conducción real, cuando girabas el volante, las cubiertas se abrían automáticamente para que la rueda pudiera girar, y cuando las ruedas volvían a la posición recta, las cubiertas se cerraban de nuevo para ayudar a mantener la forma aerodinámica del coche. Nada parecido llegó jamás a producirse, y es una idea bastante loca vista hoy. Pero en el mundo de los concept cars de los 80 probablemente parecía algo muy atractivo. Hay un par de características aerodinámicas más interesantes en el coche. La primera son los paragolpes integrados. En lugar de grandes piezas sobresaliendo por delante y por detrás, algo que sí terminó generalizándose. Otras son los faros escamoteables, que ya eran habituales en los 80, así que este coche no fue especialmente revolucionario en ese aspecto, pero probablemente el detalle aerodinámico más acertado de todos fue eliminar las manillas de las puertas en favor de botones. Si te fijas en el coche, verás que no hay manillas en absoluto, ni en las puertas delanteras ni en las traseras. En su lugar, al acercarte al coche, puedes ver en el pilar B una pequeña pieza que pone Door con flechas apuntando hacia adelante y hacia atrás, señalando unos pequeños botones. Pulsabas el botón y la puerta se abría automáticamente para que pudieras entrar. Esto debió de parecer muy futurista en los años 80, pero hoy en día no es nada raro en coches de lujo de gama muy alta. De hecho, el propio Cadillac Celestiq actual, que es la gran berlina de lujo de la marca, tiene pequeños botones en las puertas que pulsas y la puerta se abre automáticamente. Y esto también lo vemos en otros coches de lujo como Maybach o Rolls-Royce. Y seguramente acabará extendiéndose a más modelos. Así que era una idea bastante buena y además tenía sentido desde el punto de vista aerodinámico, ya que querían eliminar las manillas para mejorar la eficiencia aerodinámica del coche. De hecho, en su momento Cadillac afirmó que este coche tenía un coeficiente aerodinámico mejor que el del Chevrolet Corvette, lo cual habría sido muy impresionante para una berlina tan grande. En los años 80, de eso nunca era cierto en esos coches grandes y cuadrados. Pero volviendo a las puertas, además de abrirse con solo pulsar un botón, hacen otra cosa igual de impresionante. Ajustan las ventanillas para facilitar la entrada y salida del coche. La ventanilla delantera baja automáticamente para darte un poco más de espacio al entrar, evitando que te golpes la cabeza o la cara. Y la ventanilla trasera se desplaza ligeramente hacia afuera para facilitar el acceso a las plazas traseras, lo cual es una característica realmente increíble. Hoy en día, muchos coches mueven ligeramente las ventanillas al abrir la puerta. Normalmente para sellar mejor en un coupé o un descapotable. Pero no es habitual ver ventanillas que se aparten para facilitar la entrada y salida, aunque quizás debería serlo. Muchos fabricantes mueven los asientos, el volante, incluso las ventanillas. Y esta era una idea bastante interesante que tenía este coche. Ahora pasamos más al interior y sinceramente aquí dentro es una auténtica fiesta de detalles. Lo primero que notas al sentarte en estos asientos es que son ultra cómodos. Parecen sillones reclinables tipo Lazy Boy, muy mullidos y tapizados en cuero. Son realmente cómodos, pero esto es algo en lo que Cadillac se equivocó claramente sobre el futuro. En lugar de estos asientos, los compradores de coches de lujo empezaron a preferir asientos muy envolventes y con gran sujeción que se adaptaran a todo el cuerpo, y estos grandes asientos blandos y acolchados quedaron totalmente fuera de moda. Hay bastantes cosas interesantes. Lo primero, por ejemplo, los controles de ajuste situados aquí en la consola central. En teoría, estos asientos podían ajustarse de muchísimas formas distintas. Incluían ajuste lumbar, movimiento hacia adelante y hacia atrás, y prácticamente todo lo que se te ocurra
Estaba regulado desde estos controles. Era una idea bastante interesante y además incluía un reposacabezas que verás que están divididos en dos partes, tanto delante como detrás. Había un reposacabezas izquierdo y otro derecho. No tengo del todo claro el motivo, pero probablemente era para ofrecer más posibilidades de ajuste. Además de subirlos o bajarlos, parece que también se podían mover hacia adelante o hacia atrás e incluso quizás mover una parte de forma independiente de la otra para encajar la cabeza en un punto exacto del centro del reposacabezas. Sin duda, una idea bastante peculiar, y se vuelve aún más extraño porque este coche tenía asientos calefactados y con masaje. Puedes ver los botones de ambas funciones aquí delante. Hoy en día muchos coches de lujo lo tienen, pero en los 80 era algo muy poco común, especialmente el masaje. No se me ocurre ningún otro coche de la época que utilizara realmente esa función, pero aquí estaba como idea y hoy es algo completamente normal. Más allá de eso, no quiero avanzar demasiado sin hablar de algunas de las increíbles rarezas del panel de la puerta, que tiene características fantásticas. Para empezar, ofrece bastante practicidad, con un gran hueco donde puedes dejar cosas y además el reposabrazos se abre como una tapa para revelar otro compartimento de almacenamiento, lo cual está bastante bien, pero va mucho más allá de eso. Por ejemplo, los interruptores de las ventanillas eléctricas y del cierre centralizado parecen casi interruptores de microondas antiguos en lugar de los botones y mandos típicos a los que estamos acostumbrados hoy en día. Esa es una característica de lujo que nunca llegó a popularizarse como Cadillac quizás esperaba. Algunos coches, como el Aston Martin Lagonda, usaron interruptores similares en su época, pero nunca se generalizó. Más interesante aún es el tirador de la puerta para salir. Si miras el panel de la puerta, no ves una manilla evidente, y eso es porque no hay ninguna. Está muy poco a la vista. Es esta pieza de aquí, y no tiras como una manilla normal, sino que la aprietas por ambos lados. Aprietas y la puerta se abre automáticamente de forma electrónica. Esto es increíblemente genial, incluso hoy sigue pareciendo magia. 35 años después, aprietas esta pieza y la puerta se abre. ¿Cómo puede ser? Pero eso es exactamente lo que hacían, y por supuesto eso adelantó los mecanismos electrónicos de apertura de puertas que hoy en día vuelven a ser muy comunes. Y aunque tienes este apretador mágico de la puerta, que hoy sigue pareciendo muy guay, también hay otras características por aquí, y es la consola central de mandos móvil. Puedes ver la consola central justo aquí. En la parte superior tienes los controles del climatizador, en la parte inferior los controles de la radio. Nada especialmente raro, la verdad, salvo porque sobresale del salpicadero y está unida a una enorme asa. La razón de esa asa es que permite girar literalmente toda la consola central para orientarla más hacia el conductor o hacia el pasajero, según quien quisiera ajustar la radio o el climatizador. Tengo que decir que esta es una idea realmente genial y ojalá se hubiera popularizado más en los coches, en lugar de limitarse a las consolas centrales fijas. Este sistema giratorio es bastante inteligente. Otra idea bastante inteligente que incluía el Voyage era un par de pantallas situadas justo debajo del parabrisas. Puedes verlas aquí, dos pantallas individuales con funciones distintas. La de la derecha era un sistema de navegación, que por desgracia ya no funciona, y la de la izquierda era una cámara que mostraba constantemente lo que ocurría detrás del coche. Y sorprendentemente todavía funciona. Puedes ver que estoy conduciendo por este aparcamiento y realmente hace un trabajo bastante bueno mostrando lo que hay detrás mientras avanzo. Es un poco más difícil de ver con luz solar directa intensa, pero en general esta cámara trasera no solo funciona, sino que funciona bastante bien. Y por supuesto adelantaba algunas cosas muy importantes. Las cámaras de marcha atrás se popularizaron más tarde, y esta es una especie de ejemplo temprano. Pero no solo eso, las cámaras que sustituyen al retrovisor interior se han vuelto populares en muchos coches actuales además, y básicamente esto era eso. Y el concepto de tener pantallas situadas justo debajo del parabrisas, en la parte superior del salpicadero y dentro del campo de visión, se está volviendo muy popular ahora en una amplia gama de coches de lujo. Y aquí estaba la idea hace 37 años. Ahora bien, una idea que no consiguieron hacer funcionar del todo fue el sistema de navegación. Desde luego no como los modernos, que utilizan GPS para determinar tu posición. La navegación de esta época utilizaba sensores de velocidad en las ruedas y tú calibrabas tu posición inicial y luego el sistema determinaba dónde estabas basándose en la distancia que calculaba que habías recorrido.
Así funcionaba la navegación, y podías hacer ajustes con estos botones aquí en el centro del salpicadero. Todos estaban pensados para controlar el sistema de navegación, que de nuevo utilizaba sensores de velocidad de las ruedas para calcular tu posición. No es precisamente la navegación de alta tecnología que tenemos hoy, pero es lo que podían imaginar en los años 80. En cuanto a la cámara trasera, no estoy del todo seguro de si estaba pensada como una cámara de marcha atrás o simplemente como un retrovisor permanente. Es difícil de saber porque parece que está siempre encendida, lo que apuntaría a que es un retrovisor, pero este coche también tiene un retrovisor convencional, como puedes ver, así que sería algo redundante. El propio retrovisor interior es bastante interesante porque es de ajuste eléctrico y vas a los controles del panel de la puerta del conductor y podías ver un mando marcado como LCR, que significaba izquierda, centro o derecha. Si querías ajustar los retrovisores exteriores, pulsabas izquierda o derecha y hacías los ajustes de forma bastante sencilla, pero si querías ajustar el retrovisor interior, pulsabas la C de centro, es decir, el retrovisor central, y luego usabas las mismas flechas arriba y abajo que para los retrovisores exteriores. El retrovisor interior se movía según lo ajustabas, como puedes ver, y todavía funciona, es una locura. Puedo entender por qué un fabricante pensaría que esto era una idea futurista de lujo, pero nunca llegó a popularizarse. La mayoría de la gente simplemente quiere mover el espejo con la mano, ya que está justo delante en lugar de entrar en un teclado y moverlo así. Dicho esto, hay una ventaja en que el retrovisor sea de ajuste eléctrico, y es que puede integrarse en un sistema de memoria que este coche también tenía. Puedes ver los controles de memoria aquí, memoria por supuesto para los asientos, los retrovisores y también para el retrovisor interior. Todo estaba vinculado a ese sistema. Y hablando de cosas futuristas, otro elemento avanzado que tenía este coche era un teléfono. Los teléfonos para coches ya existían en esta época y puedes ver que este es un teléfono bastante normal instalado en el coche, pero que me anunciaba que en teoría este coche tendría capacidad de teléfono activado por voz. Eso era algo que pensaban que podrían haber desarrollado en su momento e incorporado al coche, y el simple hecho de anunciarlo ya era una idea muy adelantada a su tiempo, porque hoy en día eso es precisamente lo que tenemos: control por voz, todo en los coches actuales. Y sinceramente incluso las palancas de control, los intermitentes y los limpiaparabrisas de este coche son futuristas. Tenían un aspecto muy diferente al de otras palancas de GM de la época, que eran simplemente varillas largas que salían de la columna de dirección. Estas estaban rodeadas de plástico, cada una tenía su función individual y estaban pensadas para resultar modernas y futuristas. La de los intermitentes incluso está marcada como phone y tiene un pequeño botón en el extremo, que supongo que en teoría sería el botón que pulsarías para activar el teléfono por voz si ese sistema hubiera llegado a funcionar. Ahora bien, por muy futurista que fuera este coche, también tiene algunos elementos nada futuristas en su interior. Un buen ejemplo de ello es la palanca de cambios, que a simple vista parece bastante futurista, pero en realidad no es más que una palanca de cambios normal de General Motors con un revestimiento algo más moderno y el botón en la parte superior. Por lo demás, simplemente la mueves entre aparcamiento, marcha atrás, punto muerto y avance. Nada destacable, y curiosamente el cuadro de instrumentos no es nada futurista. No es electrónico, lo cual es extraño porque en esta época había muchos coches de producción de GM con cuadros digitales, pero para este futuro del coche de lujo le pusieron un cuadro de instrumentos normal que, por cierto, no funciona. Así que podrían haberlo hecho electrónico y al menos visualmente atractivo, pero no lo hicieron. Una cosa extraña de este cuadro es que el cero del velocímetro está por debajo de la línea horizontal del propio cuadro. No estoy muy seguro de por qué ocurre esto, parece que quizás cometió algún error, pero es bastante raro de ver. También resulta bastante ambicioso que el velocímetro llegue hasta las 200 millas por hora. Eso sí, hay algo interesante: el cuentakilómetros del cuadro, que de nuevo no es nada futurista, es un odómetro clásico de rodillos y parece funcionar. Marca unas 150 millas, lo cual es increíble si piensas que se trata de un coche conceptual, pero parece que esa es realmente la distancia que ha recorrido el coche. Y luego pasamos a las plazas traseras. Te subes aquí, abres la puerta con el botón, las ventanillas se apartan y puedes ver que el asiento trasero es similar al delantero en el sentido de que es grande, mullido y lujoso.
con esos reposacabezas divididos a ambos lados, curiosamente, aunque el asiento trasero es claramente un banco, literalmente en realidad son dos asientos individuales, dos butacas con dos cinturones de seguridad. No hay una tercera plaza central, lo cual resulta un poco extraño. Son asientos tipo bucket dentro de un banco. Y aquí atrás básicamente tienes la misma idea que con todas las cosas interesantes de delante. Eso significa que también tienes un panel de puerta con un hueco de almacenamiento y un reposabrazos que se levanta para convertirse en otro compartimento. Y también tienes los mismos mandos de apertura de puertas en los que aprietas el panel y la puerta se abre automáticamente. No me canso de esto, de verdad que sigue pareciendo magia. Es increíble que lo resolvieran así en aquella época. No hay nada especialmente extraño, raro o peculiar en la parte trasera, aunque sí merece la pena señalar que es un espacio muy abierto gracias al enorme techo de cristal, muy luminoso y aireado, y se siente muy especial atrás. Y en los años 80, cuando no había ningún coche así, habría resultado realmente impresionante. En cuanto al maletero, por desgracia, no podemos acceder a él. No podemos abrirlo ni verlo, y aunque pudiéramos, en realidad no tendría mucha importancia. Hay bastante hardware detrás para gestionar parte de la electrónica del coche, y no hay nada especialmente interesante o inusual en el maletero. Y por último pasamos al motor del Voyage, donde puedes ver un V8 Cadillac de 4,5 litros. Cuando este coche se presentó originalmente, se decía que llevaba un V8 Cadillac modificado que le daba más potencia y que iba asociado a un sistema de tracción total, lo cual habría sido muy avanzado para la época. Prácticamente ningún coche de lujo de entonces tenía tracción total y eso habría sido una idea muy adelantada a su tiempo. Ahora bien, parece que ese sistema sí llegó a montarse inicialmente en este concept car, pero en algún momento a lo largo de los años fue modificado para llevar un V8 Cadillac normal con tracción delantera. Hay muchas razones por las que un coche conceptual puede sufrir este tipo de cambios, entre ellas la practicidad. Quizás el sistema de tracción total era delicado o difícil de manejar cuando lo trasladaban a exposiciones y eventos, así que optaron por montar un sistema de propulsión Cadillac convencional. Otra posibilidad es que quisieran alinearlo más con los modelos Cadillac de tracción delantera que se hicieron más comunes a finales de los 80 y principios de los 90. Pero en cualquier caso, ya no hay un V8 Cadillac modificado ni un sistema de tracción total en el coche, y por desgracia tampoco hay un V12. Circulaban rumores de que este coche estaba pensado originalmente para llevar un V12 cuando se concibió por primera vez, pero finalmente se presentó como concept car con un V8. Eso no está confirmado, pero sí es cierto que Cadillac posteriormente desarrolló una versión coupé llamada Solitaire, también solo como concept car y nunca llevada a producción, con un aspecto similar a este coche, y ese coche se llegó a montar un V12. Era un V12 único, creado solo para ese coche, y de nuevo se quedó únicamente en fase de prototipo. Nunca se produjo en ninguna forma, pero la idea estaba ahí. El Voyage y el Solitaire, estos increíbles concept car de Cadillac que mostraban el futuro. También es interesante ver aquí debajo una rareza más. Hay una pequeña etiqueta impresa que dice Voyage y que indica que la fecha de fabricación es del 31 de diciembre de 1987. Eso es apenas una semana antes del evento Teamwork and Technology que General Motors celebró en enero de 1988. Realmente se dieron mucha prisa para terminar este coche a tiempo para el evento. También me encanta el hecho de que tenga asignado el número de identificación 000001. Eso fue muy ambicioso. Había planes de fabricar cientos de miles de estos coches, pero por supuesto solo se acabó fabricando uno. Otra curiosidad, más bajo el capó, los tapones del líquido de la dirección asistida y del aceite son cuadrados en lugar de redondos, como habría sido en otros modelos V8 de Cadillac. Es un detalle curioso para cambiar en un coche conceptual, pero supongo que así lo hicieron. Pero probablemente lo más interesante del coche, más allá de todas las rarezas y características que te he enseñado, es el hecho de que no solo arranca y funciona, sino que además General Motors ha accedido a dejarme conducirlo brevemente a baja velocidad por su recinto aquí en la zona de Detroit. Estoy muy emocionado, así que vamos a ponernos al volante del Voyage. Vale, conduciendo el Cadillac Voyage. Esto es emocionantísimo.
Ahora bien, los concept cars no están pensados realmente para ser conducidos de la forma en que conducirías un coche normal. Obviamente no son legales para circular por la vía pública. No cumplen normativas, no pasan estándares de seguridad y por temas de responsabilidad de Cadillac no vamos a salir a la carretera. Estamos conduciendo dentro del campus de General Motors y aún así hay que ir despacio. Estos coches no están construidos con el nivel de montaje en cadena de un coche de producción. Gran parte de este coche es de hecho el concept car más funcional con el que he estado nunca, pero muchos de estos coches están básicamente pegados con cola o atornillados de cualquier manera para que funcionen durante ese salón del automóvil o de esa temporada. Y además de eso, pues ya da un poco igual, no están pensados para conducirse, aunque este es claramente más funcional que la mayoría, aún así hay que tener muchísimo cuidado al conducirlo. Lo primero que noto aquí dentro es que esto se parece mucho a las berlinas de General Motors de esta época y en realidad también de la siguiente. Una de las cosas que no deja de llamarme la atención al ver este coche y estar cerca de él es que claramente adelantaba el lenguaje de diseño que estaban pensando para su siguiente generación de berlinas grandes que no salieron hasta un par de años después de este concept car. Se puede ver algo del Chevy Caprice, se puede ver algo del Impala SS, del Buick Roadmaster y del Cadillac de Fleetwood. Todos se volvieron más redondeados en la generación posterior a la que estaba a la venta cuando apareció este coche, así que creo que este coche sí que sirvió como adelanto de eso. Pero más allá de eso, tienes una gran berlina con un enorme V8 clásico. Así eran las grandes berlinas de General Motors en esta época, y esto se siente igual, pero modernizado. Es algo curioso estar dentro de este coche porque te da una sensación extraña, como un punto intermedio entre lo clásico y lo moderno. Quiero decir moderno porque estoy mirando esta cámara trasera, montada justo debajo de la línea del parabrisas. Así exactamente como los coches modernos colocan las cámaras y las pantallas, y también había un sistema de navegación ahí que en su día funcionaba, y eso es increíble, y además la sensación general de este interior era muchísimo más avanzada que cualquier cosa que General Motors estuviera haciendo. Y además, sobre todo, haciéndola en 1988. En aquella época, en el 88, todo era ángulos rectos, cuadrados, líneas duras y cosas así. Este coche va totalmente en la dirección de un interior curvo que no solo anticipa el camino que tomó General Motors en el diseño de sus coches, sino que también en el que tomaron los fabricantes. Madre mía, qué experiencia. Para mí personalmente esta experiencia no va tanto de disfrutar de la conducción. Además tenemos que ir despacio. Nadie sabe exactamente a qué velocidad vamos porque el velocímetro no funciona. Me lo estoy inventando un poco, pero supongo que iremos a unos 15 o 20. ¡Qué locura! Es increíble. ¡Qué pasada! Dios, esta es simplemente la experiencia más guay. Soy un gran fan de los concept car y sé que la mayoría son auténtica basura y no están pensados para funcionar. Me asombra que este funcione tan bien como lo hace y es un coche bastante funcional y razonable. Y como te he enseñado, muchas de las cosas que hay aquí dentro realmente anticiparon elementos que creo que fueron ideas racionales y que muchos fabricantes acabaron adoptando. De hecho, creo que casi sería aún más guay si yo estuviera en otro coche viéndolo pasar, porque parte de lo especial de esta experiencia es precisamente ver esta cosa rodando por la carretera. Esta gente no sabe la suerte que tiene. Oh, una TSQP. Es igual de raro casi. Me está mirando, sí. En general tengo que decir que esto es increíblemente genial. Obviamente no tiene ningún sentido juzgarlo con métricas de experiencia de conducción, capacidad o tecnología. Este coche es una pieza única. Nunca se construyó para competir con nada. Pero desde el punto de vista de alguien que conduce muchas cosas, sobre todo coches normales, es increíble poder conducir algo así que es un auténtico ejercicio de diseño, una idea única hecha realidad. ¡Qué experiencia tan increíble realmente! Y qué coche tan especial y tan loco. Me encantan los concept cars y este me encanta de verdad. Y así es este Cadillac Voyage Concept de 1988. Increíble. Algo que probablemente no sepas de mí es que me encantan los concept cars antiguos y llevo años dando la lata a los fabricantes para que me dejen analizar algunos de sus viejos prototipos. Nadie había aceptado hasta ahora, y muchísimas gracias a General Motors por dejarme analizar este coche y por permitirnos a todos ver cómo se imaginaban el futuro del lujo en 1988. Y ahora es el momento de darle al Cadillac Voyage una puntuación.
Y la puntuación es de 47 de 100, lo que lo sitúa aquí frente a algunos coches de lujo similares de su época. Gana en el cómputo general y obtiene un buen resultado en las categorías de fin de semana, principalmente por su factor novedad, pero la verdad es que esta puntuación no tiene mucho sentido porque no hay manera de ponerle un valor real al coche. Es básicamente el único coche que he analizado en profundidad que no está realmente a la venta a ningún precio. Lo que hice fue promediar las puntuaciones de valor de otros coches como referencia aproximada de lo que podría costar algo así. No hay una comparación clara de puntuación. Este es un concept car que no merece ser comparado con simples coches de producción que no tienen paneles móviles sobre las ruedas delanteras ni consolas centrales giratorias.